En la mañana del 9 de junio de 2008, un grupo de amigos preocupados llegó a una casa en Mesa, Arizona, tocando la puerta con urgencia creciente. Travis Alexander, un carismático vendedor de seguros y orador motivacional de 30 años, no respondía a llamadas ni mensajes desde hacía 5 días. Debía haber partido hacia Cancún con sus amigos para un viaje de trabajo, pero nunca apareció en el aeropuerto. La inquietud se había transformado en pánico. Cuando finalmente lograron entrar a la casa, lo que encontraron en el baño del segundo piso los marcaría para siempre. El cuerpo de Travis yacía en la ducha, descompuesto después de 5 días en el calor del verano arizonense. La escena era tan brutal, tan excesivamente violenta, que incluso los oficiales experimentados que llegaron más tarde quedaron impactados. Travis había sido apuñalado 27 veces. Le habían cortado la garganta de oreja a oreja, tan profundamente que casi lo decapitaron. Y como si eso no fuera suficiente, le habían disparado en la cabeza. Esta no fue una muerte rápida. Esta fue una masacre. Una ejecución llevada a cabo con una furia que hablaba de odio profundo, de obsesión descontrolada, de una mente que había cruzado un punto de no retorno. Lo que los investigadores aún no sabían en ese momento era que la mujer responsable de esta carnicería ya había hablado con ellos. Ya había comenzado a tejer la primera de 4 historias diferentes que contaría sobre esa noche. Ya había iniciado el juego de mentiras que eventualmente la llevaría a convertirse en una de las asesinas más infames del siglo XXI. Esta es la historia de Jodi Ann Arias, una mujer que no pudo aceptar el rechazo, que transformó el amor en obsesión y la obsesión en violencia letal. Una mujer cuyas mentiras fueron tan elaboradas, tan meticulosamente construidas, que pasarían casi 5 años antes de que finalmente enfrentara la justicia. Una mujer que, incluso sentada en la sala del tribunal, mirando directamente a los ojos de los familiares de su víctima, seguía creyendo que podía manipular su camino hacia la libertad. La chica bonita de California. Jodi Ann Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California, una ciudad agrícola conocida por sus campos de lechuga y por ser el lugar de nacimiento del escritor John Steinbeck. Era la mayor de 4 hermanos, hija de Sandra Dee Allen y William Arias. Para el mundo exterior, la familia Arias parecía normal, funcional, ordinaria. Pero, como tantas veces sucede, las apariencias pueden ser engañosas. La propia Jodi contaría historias contradictorias sobre su infancia durante los años venideros, cambiando su narrativa según le conviniera, de la misma manera que cambiaría su historia sobre la noche en que mató a Travis Alexander. En una entrevista previa al juicio con el programa 48 Hours, Jodi describió su infancia como casi ideal, pintando una imagen de días felices jugando con sus hermanos, particularmente con su hermano Carl, 2 años menor que ella. Hablaba de cercanía familiar, de una niñez sin complicaciones, de recuerdos felices. Pero cuando llegó el momento de su juicio, cuando necesitaba presentarse como una víctima, cuando su vida literalmente dependía de crear simpatía en el jurado, Jodi cambió dramáticamente esa narrativa. Entonces habló de abuso físico que supuestamente comenzó cuando tenía apenas 7 años. Afirmó que sus padres la golpeaban regularmente con cinturones y cucharas de madera. Incluso llegó a testificar que su madre llevaba una cuchara de madera en su bolso, lista para usarla como instrumento de castigo en cualquier momento. Sus padres nunca confirmaron públicamente estas acusaciones, aunque sí asistieron al juicio de su hija. Lo que es indiscutible es que Jodi abandonó la escuela secundaria durante su penúltimo año. Nunca se graduó de Eureka Union High School, aunque eventualmente obtendría su certificado de educación general más tarde. Desde temprana edad, Jodi mostró interés en la fotografía, una pasión que desarrollaría a lo largo de los años y que eventualmente usaría como parte de su identidad profesional. Pero sus primeros años de trabajo fueron una serie de empleos sin futuro, trabajos de servicio que apenas le permitían mantenerse. Trabajó como mesera, como camarera, moviéndose de un lugar a otro, de una ciudad a otra, buscando algo que nunca parecía encontrar. A los 17 años, Jodi dejó la casa de sus padres,
lo que describió como una típica rebelión adolescente. Se mudó con un novio, el primero de una serie de relaciones que la definirían durante su juventud. Según sus propias palabras en el juicio, tuvo varios novios antes de conocer a Travis, hombres que ella afirmaba la habían engañado y mentido. Describía un patrón donde se enamoraba rápidamente, se entregaba completamente a la relación y luego terminaba traicionada. Era una narrativa de victimización que Jodi perfeccionaría con el tiempo, presentándose siempre como la mujer que amaba demasiado, que confiaba demasiado, que era lastimada por hombres que no la merecían. En el otoño de 2001, Jodi consiguió trabajo como mesera en el Ventana Inn and Spa en Carmel, un lujoso resort en la costa de California. Allí conoció a Darryl Brewer, el gerente de alimentos y bebidas del restaurante. Darryl tenía 40 años, 14 años mayor que Jodi, pero eso no impidió que desarrollaran una relación. Para 2003 estaban saliendo, y eventualmente compraron una casa juntos en Palm Desert, California, comprometiéndose a pagar $2.800 al mes en pagos de hipoteca. Era, en apariencia, una relación estable. Pero Jodi Arias nunca sería alguien que se conformara con estabilidad. El encuentro fatal. En Las Vegas. En septiembre de 2006, Jodi asistió a una convención de negocios en Las Vegas, Nevada. Estaba trabajando para Prepaid Legal Services, una compañía de marketing multinivel conocida ahora como Legal Shield. Estas convenciones eran parte de la cultura de la compañía, eventos diseñados para motivar a la fuerza de ventas, para crear entusiasmo, para hacer que los vendedores sintieran que estaban construyendo algo más grande que un simple trabajo. Entre la multitud de asistentes, Jodi conoció a Travis Victor Alexander. Travis había nacido el 28 de julio de 1977 en Riverside, California. Su infancia había sido difícil de maneras que Jodi nunca experimentó, sin importar qué versión de su propia historia estuviera contando en ese momento. Los padres de Travis eran adictos a la metanfetamina cristalina, y su hogar era un lugar de negligencia y caos. Cuando Travis tenía 8 años, él y sus hermanos fueron colocados en hogares de crianza antes de ser finalmente adoptados por su abuela. A pesar de este comienzo devastador, Travis se había convertido en un hombre exitoso y carismático. Era un mormón devoto, un vendedor de seguros legales que también trabajaba como orador motivacional, inspirando a otros con su historia de superar la adversidad. Tenía el tipo de energía magnética que hacía que la gente se sintiera atraída hacia él, el tipo de personalidad que iluminaba una habitación cuando entraba. El encuentro entre Jodi y Travis fue instantáneo y eléctrico. Según el testimonio posterior de Jodi, Travis la miraba fijamente, específicamente a sus labios, como si quisiera besarla, pero se estuviera conteniendo. La química entre ellos era innegable, palpable incluso para los observadores casuales. En menos de una semana después de conocer a Travis, Jodi terminó su relación de largo plazo con Darryl Brewer. El hombre con quien había comprado una casa, con quien había construido una vida, fue descartado con una rapidez que debería haber sido una señal de advertencia sobre cómo funcionaba la mente de Jodi. Cuando Jodi Arias quería algo, lo perseguía con una intensidad singular, sin importar quién saliera lastimado en el proceso. Travis era mormón, un miembro devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La fe mormona era central en su identidad, guiando sus decisiones, sus valores, su visión de cómo debía ser su vida futura. Y aquí estaba el problema. Los mormones tienen estándares estrictos sobre la conducta sexual antes del matrimonio. Se espera que los miembros de la Iglesia permanezcan castos hasta el matrimonio, reservando la intimidad sexual para el vínculo matrimonial. Travis se tomaba en serio su fe, pero también era un hombre de 30 años con deseos y tentaciones normales. La atracción que sentía por Jodi era poderosa, y pronto esa atracción se transformaría en una relación física que violaba directamente sus creencias religiosas. Esta contradicción entre su fe y sus acciones crearía una tremenda culpa en Travis, una culpa que, según Jodi más tarde afirmaría, se manifestaba en abuso verbal y emocional hacia ella.
Solo 2 meses después de conocer a Travis, en noviembre de 2006, Jody fue bautizada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una ceremonia en una iglesia mormona del sur de California. Jody afirmaría más tarde que dio este paso para estar más cerca de Travis, para compartir algo tan importante para él. Pero para quienes la conocían, esta conversión súbita era otra señal de algo preocupante en el carácter de Jody. Antes de conocer a Travis, Jody había experimentado con varias religiones, siguiendo las creencias de cualquier novio que tuviera en ese momento. Había explorado la brujería, el budismo, el hinduismo, adaptando su identidad espiritual para encajar con el hombre del que estaba enamorada en ese momento. El mormonismo sería solo la última de estas transformaciones. La relación tóxica. En febrero de 2007, Jody y Travis oficialmente comenzaron a salir. Ella vivía en California, él en Arizona, pero eso no impidió que se vieran regularmente. Viajaban juntos, explorando sitios populares del suroeste americano, y documentaban su tiempo juntos extensamente en fotografías que Jody publicaba en redes sociales. En los correos electrónicos que Travis enviaba a sus amigos durante este periodo, expresaba sentimientos profundos por Jody. Pasé de estar intrigado por ella a interesado en ella, a preocuparme profundamente por ella, a darme cuenta de lo afortunado que sería de tenerla como parte de mi vida para siempre, escribió Travis a su amigo Chris Hughes. Ella es increíble. No es difícil ver que quien consiga a Jody, ya sea yo u otra persona, ganará la lotería de esposas. Pero debajo de esta superficie aparentemente romántica, había señales problemáticas que los amigos de Travis comenzaron a notar casi de inmediato. Jody era intensamente celosa y posesiva. En reuniones sociales se aferraba a Travis, escuchaba sus conversaciones, revisaba sus mensajes de texto. Los amigos de Travis describieron su comportamiento como inquietante y le advirtieron repetidamente que la relación no era saludable. Sky Lovingier Hughes, amiga cercana de Travis, recordaría más tarde: empecé a ver cosas que eran simplemente perturbadoras. Le dije a Travis: tengo miedo de que vayamos a encontrarte cortado en pedazos en su congelador. En junio de 2007, después de solo 5 meses de relación oficial, Travis terminó con Jody. Para él, la decisión era clara. Jody no era material de esposa. A pesar de la atracción física, a pesar de los momentos buenos, Travis sabía en su corazón que no podía casarse con ella. Le dijo a su amigo Dave Hall: no hay nada en ella que vea como material de matrimonio o material de esposa. Pero terminar la relación no significó terminar el contacto. Travis y Jody continuaron viéndose, continuaron teniendo encuentros sexuales, continuaron en lo que solo puede describirse como una relación tóxica de encendido y apagado que no hacía bien a ninguno de los dos. Después de la ruptura, Jody se mudó a Mesa, Arizona, para estar más cerca de Travis. Trabajaba como mesera y limpiaba la casa de Travis para ganar dinero extra. Esta cercanía física solo intensificó la naturaleza poco saludable de su relación. Y luego comenzaron los incidentes preocupantes. Las llantas del auto de Travis fueron rajadas en 2 ocasiones diferentes. Travis comenzó a recibir correos electrónicos amenazantes. Cuando Travis empezó a salir con otras mujeres, esas mujeres reportaron que alguien tocaba sus puertas y ventanas en medio de la noche, solo para desaparecer cuando investigaban. Travis le dijo a sus amigos que estaba convencido de que Jody lo estaba acechando, pero cuando la confrontaba, ella lo negaba. Según el testimonio posterior de los amigos de Travis, él les contó que Jody se había metido a su casa a través de la puerta para perros. Los amigos de Travis creían firmemente que era Jody quien había rajado sus llantas, quien enviaba los correos amenazantes, quien acosaba a las mujeres con las que salía. Pero Travis no podía liberarse completamente de ella. Continuaban comunicándose, continuaban viéndose, continuaban teniendo relaciones sexuales. Durante el transcurso de su relación, Travis y Jody intercambiaron 82.000 correos electrónicos, una cifra asombrosa que habla de la intensidad de su conexión
y la incapacidad de cualquiera de ellos para alejarse limpiamente. En la primavera de 2008, Jody finalmente se mudó de regreso a California, estableciéndose con sus abuelos en Eureka. Parecía que tal vez, finalmente, la distancia entre ellos permitiría que ambos siguieran adelante. Pero Jody Arias no era alguien que pudiera simplemente seguir adelante. No cuando sentía que Travis Alexander le pertenecía, que le debía algo, que no tenía derecho a continuar su vida sin ella en el centro de la misma, la planeación del asesinato. En mayo de 2008, Travis finalmente había decidido que necesitaba cortar todo contacto con Jody permanentemente. Le dijo a varios amigos que la consideraba una sociópata y les advirtió: «No se sorprendan si algún día me encuentran muerto». Estas palabras resultarían ser proféticamente horribles. Travis había planeado un viaje a Cancún, México, programado para el 10 de junio. Originalmente había invitado a Jody a acompañarlo, pero en abril decidió llevar a otra mujer en su lugar. Mimi Hall, una amiga de su congregación mormona. Para Jody, esto fue la traición definitiva, el rechazo final que no podía tolerar. El 28 de mayo de 2008, una semana antes del asesinato de Travis, ocurrió un robo en la casa de los abuelos de Jody en California. Entre los artículos robados estaba una pistola calibre 25. Jody reportó el robo a la policía, pero lo que los investigadores descubrirían más tarde fue que esta pistola robada era exactamente del mismo calibre que la bala que eventualmente mataría a Travis Alexander. La coincidencia era demasiado perfecta para ser accidental. El 2 de junio de 2008, 2 días antes del asesinato, Jody rentó un auto de Budget Rent-A-Car en Redding, California. Pero no rentó solo cualquier auto. Específicamente pidió un auto que no fuera rojo, explicando al empleado de la agencia de alquiler que el rojo era demasiado visible, demasiado memorable. Le dieron un auto blanco. Jody puso el asiento trasero hacia abajo y colocó recipientes de gasolina en el maletero. Durante los próximos días, llenaría estos recipientes en estaciones de gasolina alejadas de las rutas principales, pagando en efectivo, evitando crear un rastro en papel que mostrara que había conducido hacia Arizona. El 3 de junio, Jody llamó a Travis. Según su testimonio posterior, Travis la invitó a visitarlo, diciéndole que quería verla una vez más. Pero los fiscales más tarde argumentarían que esta historia era otra mentira, que Travis no tenía idea de que Jody estaba en camino, que su llegada fue completamente sorpresa. Lo que es indiscutible es que en algún momento del 3 o 4 de junio, Jody condujo desde California hasta Mesa, Arizona, un viaje de más de 1000 kilómetros. Llegó a la casa de Travis en las primeras horas de la mañana del 4 de junio, el día del asesinato. El 4 de junio de 2008 comenzó como muchos otros días en la casa de Travis Alexander. Sus compañeros de cuarto, que vivían en los pisos inferiores de la casa que compartían, no tenían idea de que algo extraordinario estaba a punto de suceder en el segundo piso. Travis y Jody pasaron gran parte del día juntos. Según su testimonio posterior de Jody, tuvieron relaciones sexuales, hablaron, reconectaron. Y luego, alrededor de las 5:30 de la tarde, Jody convenció a Travis de que le dejara tomar fotografías de él en la ducha. La cámara de Travis, una Canon Digital Rebel, capturó una serie de imágenes esa tarde que eventualmente se convertirían en evidencia crucial. Primero, hubo fotos de Jody desnuda en la cama de Travis, imágenes explícitas que mostraban claramente que habían sido íntimas ese día. Luego vinieron las fotos artísticas de Travis en la ducha, su cuerpo musculoso brillando con agua, mirando directamente a la cámara en algunas tomas, mirando hacia otro lado en otras. Son imágenes inquietantes para ver ahora, sabiendo lo que vendría solo momentos después de que fueron tomadas. Travis Alexander estaba vivo, vibrante, sin tener idea de que tenía solo minutos de vida restantes. La última foto de Travis Alexander con vida fue tomada a las 5:29 de la tarde y 30 segundos. Lo muestra sentado en la ducha, el agua corriendo sobre él, mirando hacia arriba hacia la cámara. Su expresión es relajada, confiada. 62 segundos después, a las 5:00
30 de la tarde y 32 segundos, la cámara capturó otra imagen. Esta era borrosa, tomada accidentalmente cuando la cámara fue dejada caer, pero mostraba algo horrorizante. El techo del baño, capturado en el momento en que la violencia estalló. 33 segundos después de eso, a las 5 y 31 de la tarde y 14 segundos, la cámara tomó otra foto accidental. Esta imagen mostraba a Travis Alexander en el suelo, su cuerpo claramente herido, sangre comenzando a acumularse a su alrededor. Y lo más condenatorio de todo, la imagen capturaba el pantalón y el zapato de Jodi Arias, visible en el marco mientras ella arrastraba el cuerpo de Travis. Lo que sucedió en esos 62 segundos, entre la última foto de Travis vivo y la primera imagen de él mortalmente herido, es algo que solo Jodi Arias conoce con certeza. Pero la evidencia forense, las heridas en el cuerpo de Travis y el patrón de sangre en el baño cuentan una historia de violencia extrema y furia descontrolada. Travis fue apuñalado 27 veces. Las puñaladas no fueron aleatorias. Muchas eran heridas profundas dirigidas a órganos vitales. Tenía heridas defensivas en sus manos, evidencia de que intentó protegerse, que luchó por su vida mientras Jodi lo atacaba repetidamente con un cuchillo. Su garganta fue cortada con tanta fuerza que casi lo decapita, cortando su vena yugular, arteria carótida común y tráquea. Y después de todo eso, después de las 27 puñaladas, después de cortarle la garganta, Jodi le disparó en la cabeza. El patólogo forense, Dr. Kevin Horn, testificaría más tarde que, basándose en el patrón de sangrado de las heridas, el disparo probablemente vino al final, después de que Travis ya estaba muerto o agonizando. Las puñaladas y el corte de garganta habrían sido lo que le quitó la vida. El disparo fue como una nota final en una sinfonía de violencia, un acto final de profanación contra un hombre que una vez había amado a Jodi Arias y había cometido el error imperdonable de tratar de seguir adelante sin ella. Después de matar a Travis, Jodi no simplemente huyó de la escena. En su lugar, pasó tiempo intentando limpiar. Metió las sábanas ensangrentadas de la cama en la lavadora. Metió la cámara en la lavadora también, aunque no la encendió. Arrastró el cuerpo de Travis de vuelta a la ducha, dejándolo en posición fetal con el agua corriendo sobre él, como si de alguna manera esto pudiera lavar lo que había hecho. Y luego, finalmente, Jodi Arias salió de esa casa en Mesa, Arizona, subió a su auto rentado blanco y condujo hacia el norte. El escape y las primeras mentiras. Aproximadamente 16 horas después de matar a Travis Alexander, el 5 de junio de 2008, Jodi Arias llegó a West Jordan, Utah, a la casa de Ryan Burns, otro hombre que había conocido a través de su trabajo con Prepaid Legal Services. Ryan testificaría más tarde que Jodi llegó con varias horas de retraso de lo esperado y que notó varios detalles extraños sobre ella. Sus manos tenían cortes, que ella explicó como accidentes en su trabajo de camarera. Su cabello, que había sido rubio cuando la vio por última vez, ahora era castaño oscuro. Le dijo que se había perdido en el desierto mientras conducía, lo que explicaba su llegada tardía. Ryan no tenía razón para sospechar que la mujer sentada en su sala, riéndose y coqueteando con él, acababa de cometer uno de los asesinatos más brutales que Arizona vería en años. El 9 de junio de 2008, cuando los amigos de Travis finalmente encontraron su cuerpo, la investigación policial comenzó inmediatamente. Los detectives se movieron rápidamente para identificar a cualquiera que pudiera haber querido lastimar a Travis. Cuando les preguntaron a los amigos de Travis si conocían a alguien con motivo o intención de hacerle daño, un nombre salió de las bocas de múltiples personas casi simultáneamente: Jodi Arias. Describieron su comportamiento de acecho, las llantas rajadas, los correos electrónicos amenazantes, la incapacidad de dejar ir a Travis incluso después de que su relación había terminado claramente. Dentro de horas del descubrimiento del cuerpo, Jodi contactó a la policía. Su comportamiento inmediato fue extraño y sospechoso. Hizo múltiples llamadas a los detectives, ofreciendo información, queriendo saber qué estaba pasando, actuando como la exnovia preocupada.
Los detectives la invitaron a venir a la estación de policía para una entrevista, y Jody estuvo de acuerdo. El 15 de julio de 2008, los detectives sentaron a Jody en una sala de interrogación y comenzaron a hacerle preguntas sobre su relación con Travis y sus movimientos el día de su muerte. Fue durante este interrogatorio que Jody contó su primera historia oficial sobre la noche del asesinato. Con una cara seria, mirando directamente a los detectives, Jody insistió en que no había estado en Arizona el 4 de junio de 2008. Afirmó que había conducido directamente desde California a Utah, sin detenerse en Mesa. Nunca había visto a Travis ese día. No tenía idea de quién podría haberlo matado. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras hablaba de su exnovio, expresando conmoción y dolor por su muerte. Era una actuación convincente, o al menos lo habría sido si los detectives no hubieran tenido ya evidencia que la contradecía. Habían encontrado el cabello de Jody en la escena del crimen. Habían encontrado una huella de palma ensangrentada en la pared del baño que contenía ADN mezclado, la sangre de Travis y el ADN de Jody. Y lo más condenatorio de todo, habían recuperado las imágenes de la cámara que habían estado en la lavadora. A pesar de haber estado sumergida en agua, los expertos forenses pudieron recuperar las imágenes de la tarjeta de memoria. Las fotos tenían marcas de tiempo que la colocaban definitivamente en la casa de Travis el día de su muerte. Cuando los detectives confrontaron a Jody con esta evidencia, ella no se derrumbó ni confesó. En su lugar, cambió su historia sin perder el ritmo. «Está bien», admitió. Tal vez había estado en Arizona ese día. Tal vez había visto a Travis. Pero definitivamente no lo había matado. La historia que contó a continuación sería tan elaborada y tan fácilmente refutable que incluso su propio abogado defensor eventualmente le diría que no funcionaría. La historia de los intrusos enmascarados. En su segunda versión de los eventos, Jody tejió una narrativa compleja sobre intrusos enmascarados. Según esta historia, ella había llegado a la casa de Travis el 4 de junio. Habían pasado el día juntos, habían sido íntimos, habían tomado fotos. Pero luego, mientras Travis estaba en la ducha y Jody estaba mirando las fotos en la cámara, dos personas irrumpieron en la casa. Un hombre y una mujer, ambos usando máscaras de esquí. El hombre atacó a Travis en la ducha mientras Jody observaba horrorizada. Luego la mujer se volvió hacia Jody, empuñando un arma, amenazándola. Según la historia de Jody, la mujer enmascarada le advirtió que si alguna vez le contaba a alguien lo que había presenciado, vendrían por ella y por su familia. Atemorizada por su vida y por las vidas de sus seres queridos, Jody huyó de la escena y decidió nunca decirle a nadie lo que realmente había sucedido. Era por eso que había mentido inicialmente sobre estar en Arizona. Era por eso que había limpiado parte de la escena del crimen. Los intrusos le habían ordenado que lo hiciera antes de irse. No era culpable de asesinato, era víctima, traumatizada y asustada, y actuando bajo amenaza de muerte. Esta historia tenía muchos problemas obvios. Primero, no había evidencia de ningún robo. La billetera de Travis, su equipo electrónico caro, sus joyas, todo estaba intacto. ¿Por qué estos supuestos intrusos habrían irrumpido en la casa solo para matar a Travis y no llevarse nada? Segundo, no había evidencia forense de ninguna otra persona en la escena del crimen. Sin otras huellas dactilares, sin otro ADN, sin signos de entrada forzada en la casa. Tercero, si Jody realmente fue testigo del asesinato y fue amenazada por los asesinos, ¿por qué continuaría a Utah como si nada hubiera pasado? ¿Por qué se reiría y coquetearía con Ryan Burns solo horas después de presenciar supuestamente el brutal asesinato del hombre que amaba? Pero quizás lo más condenatorio de todo fue que la historia de Jody sobre los intrusos enmascarados nunca cambió en sus detalles a lo largo de 2 años. Cada vez que la contaba era exactamente la misma, palabra por palabra, detalle por detalle. Cualquier persona que realmente haya experimentado un evento traumático sabe que los recuerdos de trauma cambian sutilmente con el tiempo. Los detalles se vuelven borrosos,
El orden de los eventos puede cambiar ligeramente. Nuevos fragmentos de memoria pueden surgir. Pero la historia de Jody era idéntica cada vez que la contaba, lo que sugería fuertemente que era una historia memorizada, no un recuerdo real. Durante 2 años completos, desde 2008 hasta 2010, Jody se mantuvo en la historia de los intrusos. La contó a los detectives, a los periodistas, a cualquiera que escuchara. En septiembre de 2008, fue entrevistada por el programa Inside Edition, y con una confianza asombrosa, miró directamente a la cámara y declaró: «Ningún jurado va a condenarme porque soy inocente, y puedes marcar mis palabras sobre eso. Ningún jurado va a condenarme». Esta entrevista se volvería infame, no solo por la arrogancia de la predicción de Jody, sino también por el video de vigilancia de la cárcel que surgió de ese mismo período de tiempo. La cámara en su celda capturó a Jody haciendo paradas de manos contra la pared, cantando para sí misma, haciendo muecas y posando para la cámara. Este no era el comportamiento de alguien traumatizado por presenciar un asesinato. Este era el comportamiento de alguien que creía que estaba en control, que pensaba que su historia era lo suficientemente buena como para engañar a todos, que se veía a sí misma como la persona más inteligente en la habitación. La tercera historia. Autodefensa. En la primavera de 2010, Jody finalmente admitió que la historia de los intrusos era, en sus propias palabras, básicamente tonterías. Pero no confesó haber asesinado a Travis a sangre fría. En su lugar, tejió su tercera versión de los eventos, la que eventualmente se convertiría en la base de su estrategia de defensa en el juicio: autodefensa. Según esta nueva narrativa, Travis Alexander había sido física y emocionalmente abusivo durante su relación. La controlaba, la degradaba, la usaba para sexo mientras simultáneamente la hacía sentir que no era lo suficientemente buena para él. El 4 de junio, según Jody, habían pasado el día juntos y habían sido íntimos. Ella estaba tomando fotos de él en la ducha cuando accidentalmente dejó caer la cámara. Travis se enfureció por esto, explotando en una furia violenta. La atacó, la tiró al suelo del baño y comenzó a estrangularla. Jody corrió hacia el vestidor de Travis, donde sabía que guardaba una pistola en un estante. Agarró el arma y cuando Travis continuó atacándola, le disparó en la cabeza en un acto desesperado de autodefensa. Después de dispararle, Jody afirmaba no recordar nada. No recordaba apuñalarlo 27 veces. No recordaba cortarle la garganta. No recordaba arrastrarlo de vuelta a la ducha. Había un vacío enorme en su memoria, explicó, probablemente el resultado de un trauma psicológico extremo. Los expertos de la defensa testificarían más tarde que Jody sufría de trastorno de estrés postraumático y amnesia disociativa, que explicarían por qué no podía recordar los detalles específicos del ataque. Esta historia tenía problemas significativos también. Primero, no había evidencia de que Travis alguna vez hubiera sido violento con Jody o con ninguna otra mujer. Ninguno de sus exnovias reportó abuso. Ninguno de sus amigos había visto signos de temperamento violento. Segundo, la evidencia forense no apoyaba la historia de Jody. Si realmente había sido atacada y se defendió, ¿por qué no tenía heridas significativas? ¿Por qué Travis tenía múltiples heridas defensivas que mostraban que había intentado protegerse? Y quizás lo más problemático de todo, ¿por qué habría necesitado apuñalarlo 27 veces si ya le había disparado en la cabeza? ¿Cómo es que no podía recordar 27 puñaladas, pero sí recordaba dispararle? Pero la versión de autodefensa tenía una ventaja crucial sobre la historia de los intrusos. Era legalmente viable como defensa. Si el jurado creía que Jody había matado a Travis para salvarse de un ataque violento, podrían absolverla por completo o condenarla por un cargo menor como homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado. Era una apuesta arriesgada, pero era la única apuesta que a Jody le quedaba. El juicio del siglo. El 10 de diciembre de 2012 comenzó la selección del jurado para el juicio de Jody Arias. Habían pasado más de 4 años desde el asesinato de Travis Alexander,
4 años durante los cuales la historia había capturado la atención nacional. El juicio sería transmitido en vivo en su totalidad, permitiendo que millones de personas observaran cada momento. Se convertiría en un circo mediático, una telenovela de la vida real que capturó la imaginación del público con su combinación tóxica de sexo, mentiras, religión y violencia. El 2 de enero de 2013 comenzaron los argumentos de apertura. La fiscal asistente, con voz firme y clara, pintó un retrato de Jodi Arias como una asesina celosa y obsesionada que no podía aceptar el rechazo. Describió cómo Jodi había planeado meticulosamente el asesinato, robando la pistola de sus abuelos, rentando un auto que no fuera memorable, llenando contenedores de gasolina para evitar dejar un rastro en papel, llegando a la casa de Travis sin anuncio. Describió la brutalidad del ataque. 27 puñaladas, una garganta cortada casi hasta la decapitación, un disparo en la cabeza. Y describió las mentiras que Jodi había contado durante 2 años, cambiando su historia una y otra vez a medida que cada versión era desmentida por la evidencia. La defensa respondió con su propio argumento de apertura, presentando a Jodi como una mujer que había sufrido abuso a lo largo de su vida, primero a manos de sus padres y luego a manos de Travis Alexander. El abogado defensor Kirk Nurmi pintó un retrato de Travis como un hombre con secretos oscuros, alguien que usaba a Jodi para satisfacción sexual mientras simultáneamente la degradaba y la hacía sentir sin valor. Describió el día del asesinato como un momento en que Jodi finalmente se había defendido después de años de abuso, un acto desesperado de supervivencia y no de asesinato premeditado. Los primeros testigos fueron amigos y familiares de Travis, personas que lo describieron como un hombre amable, cariñoso y no violento. Hablaron de sus sueños y ambiciones, de su fe y sus valores, de cómo había superado una infancia horrible para convertirse en alguien que inspiraba a otros. Y hablaron de Jodi, de su comportamiento obsesivo y de las advertencias que le habían dado a Travis sobre ella. Mimi Hall, la mujer que Travis había planeado llevar a Cancún en lugar de Jodi, testificó sobre el descubrimiento del cuerpo de Travis, describiendo la escena horrible en un testimonio que dejó a muchos en la sala del tribunal en lágrimas. Luego llegó la evidencia forense. Las fotos de la escena del crimen fueron mostradas al jurado, imágenes tan gráficas y perturbadoras que Jodi misma se vio visiblemente afectada, volteando la cara y aparentemente luchando por mantener la compostura. Las imágenes de la cámara fueron presentadas, mostrando la línea de tiempo precisa de los eventos. El patólogo forense Dr. Kevin Horn testificó sobre las heridas de Travis, describiendo en detalle clínico cómo cada puñalada habría afectado su cuerpo, cuánto dolor habría experimentado, cuánto tiempo habría tardado en morir. Era un testimonio devastador que dejaba claro la brutalidad absoluta del ataque. 18. Días en el estrado. El 4 de febrero de 2013, Jodi Arias tomó el estrado en su propia defensa. Lo que siguió fue uno de los testimonios más largos jamás dados por un acusado en un caso de pena capital. 18 días de testimonio directo y contrainterrogatorio. Durante estos 18 días, Jodi contó su vida completa, desde su infancia hasta el día del asesinato. Describió el supuesto abuso por parte de sus padres. Habló extensamente sobre sus relaciones anteriores y cómo había sido engañada y lastimada. Describió su relación con Travis en detalle gráfico, hablando abiertamente sobre su vida sexual, las fotografías explícitas que tomaron, las cosas que hicieron juntos. Afirmó que Travis la había presionado para realizar actos sexuales que ella no quería hacer, que la trataba como un objeto sexual en lugar de como una persona. Era una estrategia arriesgada. Al hablar tan extensamente sobre su relación sexual con Travis, Jodi estaba tratando de establecer un patrón de comportamiento degradante por parte de Travis que apoyaría su afirmación de abuso. Pero también estaba arriesgándose a alienar al jurado, particularmente porque Travis ya no estaba vivo para defenderse de estas acusaciones. La familia de Travis se sentó en la sala del tribunal, sus rostros congelados, mientras escuchaban a Jodi describir a su hermano de maneras que sabían eran falsas.
Durante el contrainterrogatorio, el fiscal Juan Martínez fue despiadado. Atacó cada inconsistencia en la historia de Jodi, señalando las contradicciones entre sus diferentes versiones de los eventos. Le preguntó cómo podía recordar ciertos detalles con tanta claridad, pero no recordar apuñalar a Travis 27 veces. Le preguntó por qué Travis tendría heridas defensivas si él era el agresor. Le preguntó por qué no había simplemente escapado de la casa después de dispararle si realmente estaba en peligro. Una y otra vez, Jodi dio respuestas evasivas, diciendo cosas como «si tú lo dices» o «presumo», en lugar de respuestas directas sí o no. En un momento particularmente dramático, Martínez mostró al jurado dos fotografías tomadas con 62 segundos de diferencia. Una de Travis vivo en la ducha, la otra de una porción de su cuerpo ensangrentado. Dejas caer la cámara. Eres empujada contra el suelo. Te alejas, vas por el pasillo, vas al armario, sacas el arma, vas al baño. Le disparas. Él cae. Martínez hizo una pausa, dejando que el absurdo de la línea de tiempo se asentara. ¿Todo esto sucedió en 62 segundos? La implicación era clara. La historia de autodefensa de Jodi era físicamente imposible. El jurado mismo hizo más de 200 preguntas a Jodi, un número extraordinario que demostraba su escepticismo sobre su testimonio. Preguntaron sobre sus mentiras, sobre sus lagunas de memoria, sobre las inconsistencias en su historia. ¿Cómo podemos estar seguros de que su evaluación de la señora Arias no se basa en sus mentiras?, preguntó un jurado al psicólogo de la defensa. Era la pregunta que todos se hacían. ¿Cómo se podía creer algo de lo que decía Jodi Arias cuando había demostrado una y otra vez que mentía sin remordimiento? El veredicto y la sentencia. El 8 de mayo de 2013, después de meses de testimonio, el jurado alcanzó su veredicto. Jodi Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal estalló en emoción. La familia de Travis abrazó a los fiscales, las lágrimas corriendo por sus rostros, finalmente sintiendo que se estaba haciendo justicia para su hermano. Jodi misma permaneció estoica, su rostro inexpresivo, mientras escuchaba las palabras que sellarían su destino. Pero el veredicto de culpabilidad fue solo el comienzo. Bajo la ley de Arizona, el jurado ahora tenía que decidir si Jodi debía recibir la pena de muerte o cadena perpetua. Comenzó la fase de sentencia, durante la cual el jurado escucharía declaraciones de impacto de las víctimas de la familia de Travis y tendría que decidir si el crimen era lo suficientemente atroz como para justificar la pena capital. Las hermanas de Travis tomaron el estrado, describiendo el devastador impacto de su muerte en sus vidas. Hablaron de cómo Jodi había manchado el nombre de Travis con sus acusaciones de abuso, acusaciones que sabían eran falsas. Describieron el tormento de ver las fotos de la escena del crimen, de imaginar el terror y el dolor que Travis experimentó en sus momentos finales. Y hablaron de cómo los partidarios de Jodi los habían acosado durante todo el juicio, enviándoles fotos de la autopsia de Travis, de su rostro ennegrecido y garganta cortada, a sus correos electrónicos y páginas de Facebook. Cuando fue el turno de Jodi de hablar, sorprendió a la sala del tribunal pidiendo la pena de muerte. La muerte me traería paz y libertad inimaginables, dijo. Pero esta solicitud de la pena de muerte parecía más una manipulación que un deseo genuino. Jodi había estado en vigilancia de suicidio después del veredicto, y muchos creían que su pedido de muerte era un intento de apelar a la simpatía del jurado, para hacer que pareciera que estaba tan llena de remordimiento que no podía vivir consigo misma. El jurado deliberó durante 4 días antes de regresar con la noticia de que estaban en un punto muerto. No pudieron alcanzar una decisión unánime sobre si Jodi debía recibir la pena de muerte. Esto significaba que se tendría que realizar un nuevo juicio de sentencia con un nuevo jurado. La familia de Travis estaba devastada, obligada a soportar todo el proceso nuevamente. La fase de nueva sentencia comenzó en octubre de 2014 y duró hasta febrero de 2015.
Una vez más, la familia de Travis tuvo que testificar sobre su pérdida. Una vez más, tuvieron que sentarse en la sala del tribunal y escuchar a Jodi hablar sobre Travis de maneras que sabían eran falsas. Y una vez más, después de meses de testimonio, el jurado llegó a un punto muerto. 11 de los 12 jurados votaron por la pena de muerte, pero un jurado se mantuvo firme en su oposición. Según la ley de Arizona, se requería unanimidad para la pena de muerte. Con el jurado en punto muerto por segunda vez, la decisión final sobre la sentencia de Jodi recayó en la jueza Sherry Stephens. El 13 de abril de 2015, casi 7 años después del asesinato de Travis Alexander, la jueza Stephens sentenció a Jodi Arias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jodi nunca volvería a ser libre. Pasaría el resto de su vida natural detrás de las rejas, un final apropiado para alguien que había tomado la vida de otro con tanta brutalidad y luego había pasado años mintiendo sobre ello. El legado de engaño y manipulación. El caso de Jodi Arias se ha convertido en uno de los juicios de asesinato más famosos del siglo XXI, estudiado por psicólogos, analizado por expertos legales y disecado por el público en general. Es un caso que plantea preguntas inquietantes sobre amor, obsesión y hasta dónde algunas personas llegarán cuando no pueden aceptar el rechazo. Es un caso que muestra los peligros de las relaciones tóxicas, de ignorar las señales de advertencia, de creer que puedes cambiar a alguien o que las cosas mejorarán con el tiempo. Pero más que nada, el caso de Jodi Arias es un estudio sobre el engaño. Durante años, Jodi mintió con una facilidad asombrosa, cambiando su historia una y otra vez, creyendo siempre que era lo suficientemente inteligente para engañar a todos. Mintió a la policía, mintió a los periodistas, mintió en el estrado bajo juramento. Y lo que hace que sus mentiras sean particularmente perturbadoras es cuán convincentes podían ser. Si no fuera por la evidencia forense, las fotos con marca de tiempo, el ADN y las huellas dactilares, es posible que Jodi Arias hubiera salido con el asesinato. La historia que Travis Alexander les dijo a sus amigos, que no se sorprendieran si lo encontraban muerto algún día, resultó ser profética de la manera más horrible. Sabía que Jodi era peligrosa. Sus amigos sabían que Jodi era peligrosa. Pero nadie anticipó que actuaría con tanta violencia, con tanta brutalidad, que se desataría en una furia homicida que terminaría con Travis recibiendo 27 puñaladas, una garganta cortada y un disparo en la cabeza. Hoy, Jodi Arias tiene 44 años y está encarcelada en el complejo penitenciario estatal de Arizona, en Perryville. Inicialmente colocada en la unidad de máxima seguridad de Lamley, desde entonces ha sido degradada al nivel de seguridad media debido a su buen comportamiento. Trabaja como asistente de biblioteca en la prisión y ayuda con programas de música. Sigue manteniendo su inocencia, sigue insistiendo en que fue víctima de Travis, sigue creyendo que algún día la evidencia la vindicará. En publicaciones en las redes sociales administradas por sus amigos en su nombre, Jodi habla sobre su arte, su escritura y su búsqueda continua de alivio posterior a la condena. Insinúa que hay más por venir, más batallas legales, más intentos de revertir su condena. En 2018, Jodi apeló su condena, argumentando que la mala conducta del fiscal y la cobertura mediática excesiva le habían negado un juicio justo. Un panel de 3 jueces estuvo de acuerdo en que el fiscal Juan Martínez se había involucrado en conducta inapropiada durante el juicio, siendo hostil y agresivo con testigos de la defensa. Pero concluyeron que esta mala conducta no había afectado el resultado del juicio. Concluimos que Arias fue condenada basándose en la evidencia abrumadora de su culpabilidad, no como resultado de la mala conducta del fiscal, declaró la sentencia. En noviembre de 2020, la Corte Suprema de Arizona rechazó revisar el caso. La condena y sentencia de Jodi eran finales. Reflexiones finales. El caso de Jodi Arias sirve como un recordatorio sombrío de varias verdades importantes. Primero, nos recuerda que las relaciones tóxicas pueden volverse mortales. Las señales de advertencia estaban todas ahí con Jodi. Los celos extremos, el comportamiento de acoso,
la incapacidad de aceptar que la relación había terminado. Los amigos de Travis vieron estas señales y trataron de advertirle. Él mismo reconoció el peligro cuando les dijo a sus amigos que Jody era una sociópata. Pero a pesar de saber que había algo profundamente mal en la relación, Travis siguió viendo a Jody, siguió siendo íntimo con ella, no cortó completamente el contacto. Y esa decisión le costó la vida. Segundo, el caso ilustra cuán persuasivos pueden ser los mentirosos compulsivos. Si Jody Arias hubiera sido solo un poco más cuidadosa, si hubiera limpiado más a fondo la escena del crimen, si no hubiera habido fotos con marca de tiempo que la colocaran inequívocamente allí, podría haber salido con el asesinato. Sus mentiras eran elaboradas y detalladas, contadas con convicción. Incluso después de años de ser expuestas como falsas, Jody continuó contándolas, creyendo que eventualmente convencería a alguien. Es un recordatorio de que no todos los que parecen sinceros están diciendo la verdad. Tercero, el caso demuestra la importancia de la evidencia forense en la justicia moderna. Sin el ADN, sin las huellas dactilares, sin las fotos recuperadas de la cámara, este caso habría dependido completamente de la palabra de Jody contra nadie, porque Travis estaba muerto y no podía hablar por sí mismo. La ciencia forense le dio voz a Travis, le dio a los fiscales las herramientas para desmantelar cada una de las mentiras de Jody, le dio a la familia de Travis la justicia que merecían. Finalmente, el caso sirve como advertencia sobre las consecuencias de la obsesión. Jody Arias no mató a Travis Alexander en un momento de pasión o en un arranque repentino de ira. Planeó meticulosamente su asesinato, tomando pasos para cubrir sus huellas, creyendo que podría salirse con la suya. Su obsesión con Travis, su incapacidad de aceptar que él había seguido adelante sin ella, la consumió hasta que el asesinato parecía ser la única solución. Y ahora pasará el resto de su vida en prisión, su propia vida terminada tan seguramente como terminó la de Travis, aunque de una manera diferente. Travis Alexander tenía 30 años cuando murió. Tenía toda una vida por delante, sueños de casarse y tener hijos, aspiraciones de construir su negocio, planes de viajar por el mundo. Todo eso fue robado en 62 segundos de violencia desenfrenada por una mujer que afirmaba amarlo, pero que finalmente solo se amaba a sí misma. Su familia vive todos los días con el agujero que dejó su ausencia, con el conocimiento de cómo murió, con las imágenes que nunca podrán borrar de sus mentes. Y Jody Arias, la mujer que cambió su historia 4 veces, que mintió con tanta fluidez como respiraba, que creía que era más inteligente que todos los demás, ahora se sienta en una celda de prisión, su vida reducida a rutinas y restricciones, su futuro una extensión interminable de días idénticos sin esperanza de libertad. Es un final apropiado para alguien que tomó tanto de otros y dio tan poco a cambio, excepto dolor y engaño. La próxima vez que escuches sobre una pareja tóxica, sobre alguien que no puede dejar ir, sobre señales de advertencia que se ignoran, piensa en Travis y Jody. Piensa en cómo una atracción que comenzó en una convención en Las Vegas terminó en un baño ensangrentado en Arizona. Piensa en cómo las mentiras se acumulan, cómo el engaño se profundiza, cómo la obsesión se transforma en violencia. Y si ves esas señales en tu propia vida o en la vida de alguien que amas, no las ignores. No asumas que las cosas mejorarán. No creas que puedes arreglarlo con amor o paciencia, o dando una oportunidad más. Porque a veces, como Travis Alexander aprendió de la manera más trágica posible, una oportunidad más es una oportunidad de más. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.